Muy Muy bien, buenas podemos tardes. empezar. Perfecto, muy buenas tardes. Qué gusto verte, Jorge. Un saludo muy cariñoso a Cuenca. Desde la pandemia no hemos tenido tiempo ni siquiera de verse, así que es una buena oportunidad. Estamos en directo desde la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro, que como bien saben todos, este año es una edición un poco especial, es la primera edición casi mundial de una feria virtual. Agradecer, por supuesto, a nuestro socio y sello editorial amiga que es Libresa. Hoy vamos a tener el gusto y el gran placer de conversar con el autor ecuatoriano Jorge Dávila Vázquez, autor de varios premios y por supuesto, de libros, pero eso nos los va a comentar Estuardo Vallejo, quien es el presentador de esta noche. Él es el editor principal de Libresa. Y hoy otra vez agradecer su presencia el día de hoy en esta edición un poco especial, la primera Feria Internacional del Libro virtual para nuestro país. Así que bienvenidos otra vez, Jorge. Agradecer a Estuardo de Libresa y ahí empezamos. Obviamente el peor enemigo de nuestra presentación es el tiempo. Entiendo que tenemos exactamente 45 minutos para poder hacer la presentación del libro Las criaturas de la noche. Así que, Eduardo, Jorge, otra vez bienvenidos. Gracias y de nuevo muchas gracias a la FIL de Guayaquil, a Librería Española y a Libresa. Adelante. Gracias, Thierry. Gracias, Thierry. Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola, estaba saludando. Y a todos quienes nos están acompañando en este encuentro virtual que no deja de ser extraño, pero bueno, como dicen los chicos, es lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Bueno, a todos quienes nos acompañan, gracias por estar en este encuentro con Jorge Dávila Vázquez, entrañable amigo, gran ser humano y uno de los escritores más representativos de la literatura ecuatoriana de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Poeta, dramaturgo, narrador, ensayista, periodista, catedrático, promotor cultural, académico de la lengua. Es parte de un movimiento narrativo surgido a partir de los años 70 del siglo anterior, conocido como el de la nueva narrativa ecuatoriana, que quizá, junto a la generación del 30, son los movimientos más importantes de nuestra literatura. En esta ocasión, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, conversaremos con Jorge sobre algunas cuestiones generales de los tiempos que corren, de su vida y su obra, y con la participación que anticipamos brillante del académico y amigo Vicente Robalino, nos adentraremos en uno de los libros más importantes de Jorge Dávila, como es Las criaturas de la noche. Jorge, en muchos sentidos vivimos tiempos de terror. Nos habíamos acercado a las tragedias provocadas por las pestes a través de la ficción. Digamos, una más o menos reciente como Ensayo sobre la ceguera, pero especialmente con la peste. De pronto, la tuvimos entre nosotros, la tenemos entre nosotros, y nos vimos y vemos obligados a confinarnos, a distanciarnos, a mirar con horror cómo se cometen impunemente varios de los pecados capitales contra una población desprotegida y maltratada por el poder. Desde tu sensibilidad de creador, Jorge, ¿cómo analizas esta época y cómo la has sobrellevado? Mira, yo pienso que esto es apocalíptico. En el sentido en el que se quiera tomar, es apocalíptico. El encierro, el apartamiento, el terror, la enfermedad en sí misma, los gajes de la enfermedad, esos gajes tan oscuros, tan extraños,
es remover tu organismo íntegramente por el dolor, por esta cosa nueva que no has sentido nunca. Lo digo a partir de mi propia experiencia, porque tú sabes que estoy recién saliendo del terrible mal. Ese terrible mal además tiene otras características sociales, características colectivas, características históricas, ¿no? Y además tiene un rasgo de inverosimilitud que a mí me estremece, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a una deshumanización tan grande, Estuardo, que seamos capaces de comerciar con los elementos que tienen que ver con la peste? Es una cosa absolutamente inverosímil. En cambio se intuye algo, pero una cosa así de que la funda en que van a meter tu cadáver, que vale $100, te vendan a 170 para poder enterrarte, o que desaparezca tu cadáver, que no lo encuentren jamás de los jamases. Eso es el absurdo, ¿no? Es el absurdo, es lo increíble, lo tremendo, más allá incluso de los males del COVID, o la COVID, como dicen los sabios. Tú sueles escribir poemas en ocasiones y en momentos especiales. Quienes nos preciamos de ser tus amigos, recibimos algunas veces en el año poemas tuyos, por ejemplo, en la época navideña, por la Semana Santa, y en esta vez al comienzo de la pandemia, debe haber sido por abril, tú escribiste unos poemas absolutamente desalentadores, y de todas maneras recuerdo bien el último, alguna luz de esperanza daba. En alguna entrevista también has contado que empezaste a escribir por llevarle la contraria a un profesor de la escuela, que aseguraba que habías copiado un poema que en realidad escribiste tú en 5º grado para tu mamá. De hecho, tus primeros textos publicados en revistas y periódicos de Cuenca son poesía. Las almas de la antigua angustia es quizá tu primer texto más o menos conocido. Incluso obtuvo el premio Ismael Pérez Pazmiño. Y No, una mención nomás. Una mención, no el Ismael. Nunca he ganado el Ismael, he ganado muchos otros, pero no el Ismael. bueno, perfecto. Entonces, probablemente son textos que participaron en el concurso y bueno, y la referencia va por ahí. No, y ganó una mención. Ya, es la mención, no el premio. Se llama Salmos de la misma, de la antigua angustia y de la misma siembra, algo más o menos así. Son tantos años que ni siquiera lo he vuelto a ver. ¿No ves? Entonces te estoy recordando que tuvo una mención casi premio en el Ismael Pérez Pazmiño. Y la nueva canción de Eurídice y Orfeo del 75 es tu primera obra ya conocida por un público más amplio, ¿cierto? Tu inicio como escritor es pues como poeta, bueno, y también como dramaturgo. Sin embargo, eres mayormente reconocido como narrador. Los dos premios Aurelio Espinosa Polis, uno en novela y otro en cuento, así lo confirman. Al paso, Jorge Dávila Vázquez es el único autor que ha obtenido en 2 ocasiones el premio Aurelio Espinosa Polis, que como sabemos es el más importante que se entrega en el Ecuador. Jorge, trabajar con la poesía ayudó a tu posterior trabajo como narrador. ¿De qué manera? Sabes que la generación del 70 se caracteriza por una gran libertad en el uso del lenguaje. Una libertad tan propia, tan neta, que algún crítico despistado dice que nosotros somos costumbristas. El hecho de que usemos con libertad enorme el lenguaje no quiere decir que seamos costumbristas realmente. Pues bien, para mí la gran ayuda que me prestó el lenguaje poético, en el cual yo me entrené por años realmente, porque te diré que la nueva canción de Eurídice se publica creo que en el 74 o 75, pero se escribió 4 años antes. Es un poema del año 1970 que estaba guardado allí. Alfonso Carrasco le hizo un bello prólogo
y Fabián Landívar le ilustró. Ahora pues se va a publicar en estos días, justo en la feria, se va a publicar sin las ilustraciones de Landívar, pero con el bello prólogo de Alfonso Carrasco. O sea, yo me sentía seguro en el lenguaje poético, pero me sentí de pronto tentado por el teatro. Y Ujú. tentación que dura hasta ahora, ¿no? Yo tengo, hasta este momento tengo unas 7 obras publicadas y muchísimas de ellas se han representado en el Ecuador y fuera del Ecuador. Curiosamente, em, El barco ebrio, por ejemplo, es una obra que solo se ha estrenado en Nueva York, en Ujú. uno de los pequeños teatros latinos de Nueva York, pero solo se ha estrenado allá. Entonces, te digo, pues el teatro ha sido una gran tentación para mí y del teatro pasé a la narración. Eso sí hay que Ujú. reconocer. Fue un ir de una etapa a otra y ya pues me quedé para siempre, digamos así, en la narrativa. A mí me gusta muchísimo, muchísimo la narrativa y el lenguaje poético está presente en lo que en lo que yo narro. Hay siempre una serie de rasgos poéticos, cuando no son todos poéticos, como en un cuento viejo que recuerdo con mucho cariño, que se llama La señora que leía Escudero, que integra no solamente mi propio lenguaje poético, sino el lenguaje de uno de los más grandes poetas del Ecuador, de Gonzalo Escudero. Ujú. En tu narrativa, Jorge, especialmente en los cuentos de tu primera etapa, el tema que más se manifiesta es el de la familia, el barrio, la ciudad cuyo nombre jamás mencionas, pero que claramente es Cuenca. Yo me hago la ilusión de que pudiera ser Loja también, pero seguramente me dirás que eso sí que no. Bueno, de Cuenca, tu ciudad, ¿no? La sociedad provinciana de entonces. Hay influencia, esto es un tema que me ha apasionado siempre de ti. Hay influencia del ambiente familiar durante tu infancia, de historias que entonces te escuchaste contar en tu predilección por esos temas. Sí, sí, efectivamente. Alguien dijo con mucha mala fe cuando yo recién empezaba a publicar, cuando publiqué ese libro que te gusta tanto a ti, que se llama El Círculo Vicioso, Uh -huh. eh, pues que está lleno de loquitos, de gente solitaria, abandonada, solterona, en fin. Alguien dijo con mucha mala fe, ¿cómo no va a poder escribir esas cosas si en su familia hay ejemplos? Yo creo que fue maldad, pero Felipe Aguilar dice que no era tanta maldad, en fin, bueno, no sé qué mismo. Sí, la familia está muy presente en lo que yo escribo. Mi primer libro de cuentos lo termino en el 74 y es considerado por algunos, como por el gran Alexis Páez, es considerado como una novela corta. Estoy hablando de Los tiempos del olvido. Los tiempos del olvido es una especie de desentrañamiento de las relaciones intrafamiliares, algunas muy terribles, ¿no? Luego viene el barrio, ¿no? El barrio me apasiona, el barrio está en el círculo vicioso, el barrio está en otros conjuntos de narraciones que he escrito, como de Rumores y Sombras, por ejemplo, y luego está la ciudad que llega a su punto culminante en Las criaturas de la noche. Me ha Uh -huh. dicho Vicente Revalino, a quien estoy extrañando, a lo mejor no pudo entrar. Él me dice que tiene este año un curso sobre la novela urbana en el Ecuador y que él quiere cerrar el curso de novela urbana con Las criaturas de la noche, que si bien no es una novela, tiene ciertos rasgos novelescos como una cierta relación, la de los pecados capitales, de los 7 primeros, de las 7 primeras narraciones, entre ellos. Entonces eso le da, como quien dice, un cuerpo novelesco, ¿no? Es la ciudad, Uh -huh. es la pequeña ciudad provinciana que bien podría ser Loja o Cuenca, y una ciudad que vive, como dirían los antiguos, en el pecado, sin darse cuenta, y que está marcada por el egoísmo, que está marcada por los pequeños vicios, por los pequeños defectos, por la crítica continua. Eso es Las criaturas de la noche. Tú que amas tanto ese libro, tú sabes que es así. Uh -huh. Sigamos, Jorge, con la idea planteada en la cuestión anterior.
Cito a Alicia Ortega, refiriéndose al escenario y personajes justamente de los tiempos del olvido. Ella dice, la vida de una ciudad andina enclaustrada, con su mundillo de beatas, prejuicios y un tiempo cíclico hecho de recuerdos, ensoñaciones perdidas. Me parece, Jorge, que la afirmación sirve también para las criaturas de la noche, que quizá cierra un ciclo de tu trabajo narrativo. ¿Es así en los dos casos que he planteado? Sí, de hecho, Alicia tiene mucha razón en lo que dice, y Las criaturas de la noche en el 85 cierran ese ciclo familia, barrio, ciudad, ¿no? Y entonces yo me lanzo ya a otras cosas, a las que ya me había empezado a lanzar en el 80, en el libro este que ganó el Aurelio Espinosa, Este mundo es el camino. Eh, lo que pasa es que no me había lanzado completamente, digamos, a esa búsqueda hacia afuera, a esa búsqueda hacia adentro, en el interior del personaje, y hacia afuera en su relación con el mundo. Eso sí viene luego de Las criaturas de la noche, efectivamente, y da frutos a veces un poco extraños, ¿no? Porque a veces da frutos como, por ejemplo, acerca de los ángeles, o esta cosa extraña en la que creo unas utopías, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que realmente ya son cosas que no tienen nada que ver ni con barrio, ni con ciudad, ni con familia, ¿no? Absolutamente. El libro de los, Eh, el libro de los sueños, así se llama este que no me acuerdo, la verdad. quienes, bueno, quienes pertenecen a mi generación, que somos nacidos una década, un poquito después que tú, por ejemplo, que los compañeros de tu generación, digamos de Carlitos Carrión, de Raúl Pérez, de ellos, como lectores, por lo menos en lo personal, te conocimos a través de María Joaquina en La vida y en la muerte. No sé si estoy equivocado, pero me parece que es tu única novela, por lo menos larga, digamos, y que de alguna manera está siendo anterior a los cuentos, ¿no es cierto? Tiene un tratamiento absolutamente especial por el tema histórico, el lenguaje, ese manejo un tanto barroco. Eh, ¿Cómo te ha tratado la María Joaquina en tu vida de escritor? En el sentido de qué respuestas has obtenido, cómo se ha difundido, qué ha dicho la crítica. Bueno, mira, María Joaquina ha cumplido ya sus 45 años y la verdad es que le ha ido bien, ¿no? Yo no tengo nada de qué quejarme, ha tenido muchas ediciones, muchas reediciones y sorpresas para mí. Fui a un colegio religioso en Guayaquil y me encontré que las chicas del sexto curso habían leído María Joaquina en La vida y en la muerte. ¿Y por qué esto? Simplemente porque es una novela irreverente, ¿no? No anticristiana, anticatólica, no, pero sí es irreverente, ¿no? Y además siempre está jugando un poco con el tema del incesto. Ujú. María Joaquín es, en esa época, en el 74, yo tengo acabado ya un libro de cuentos, te decía, y María Joaquina surge de mis recuerdos, de ciertas nociones históricas que yo tengo, y pues realmente el lenguaje se explaya como nunca más se va a volver a explayar en mi obra. Es un Ujú. completamente neobarroco, pero al mismo tiempo es un lenguaje coloquial. Hay por allí unas beatitas que son la representación típica del pueblo y ellas hablan como se habla normalmente, digamos, en familia, en el barrio, en el pueblo, ¿no? Cierto que son una especie de nota pintoresca en el contexto de la novela, en ese contexto épico, que evidentemente se defiende solo. Hay gente que sigue admirando a María Joaquina, hay otras personas que pues la desdeñan, eso es obvio, ¿no? Ujú. Pero, pero la mayor parte de personas aman a María Joaquina, y me lo han dicho, y me lo han dicho y me lo han demostrado además. Hay ensayos muy hermosos sobre el texto, y pues
como te digo, eso de que esté siempre publicándose es importante también. Siempre, Claro, siempre. de hecho, por ejemplo, la edición que está en Antares de Libreza lleva un sinnúmero de reimpresiones que ya a este momento ni siquiera recuerdo, no tengo idea, pero me consta que es una novela que está permanentemente circulando. Hacías referencia a la presencia de esta novela en un colegio religioso y yo por asociación de ideas, por ponerle un toque de humor, te recuerdo una anécdota vivida exactamente en un local de la librería española acá en Quito, cuando alguien entró a preguntar si es que tenían la novela María Joaquina en la vida y en la muerte, Amparanos, Madre Nuestra. No sé si sabías de esa historia. Tal vez algo de verdad, pero invención de Edgar Freire. Bueno, eh, Jorge, Las criaturas de la noche, este libro que me es tan querido, bueno, como en general tu obra, yo soy una suerte de lector tuyo un poco raro, porque aparte de las aficiones que todo el mundo tiene con respecto a tu obra, tú sabes que hay un par de textos tuyos que a mí me fascinan. Uno es Pipiripao, poco conocida, que para mí es una pequeña joya, una maravilla que me encanta y que bueno, hace poco nomás la reeditaron y bueno, tuve el gusto de volver a leer en esa nueva edición. Pero especialmente un cuento que es hermoso, que es ese Papito Monstruo. ¿Te acuerdas? Ese Papito Monstruo tiene algún trasfondo, quizá ahí alguno de tus guaguas estaba pequeño todavía o los primeros nietos o algo. No sé si algo Y te a llevó a mí, escribir ese cuento. y ya te iba a decir, es absolutamente autobiográfico, porque mi hija era de mal comer, como decían los antiguos, y entonces yo le obligaba, pues, ¿no? Y era realmente una crueldad terrible, ¿no? Pero si es que no le hubiera obligado a ella en esa época, ella no me hubiera obligado en los días del COVID y yo hubiera muerto, ¿no? Se muere de inanición y los niños pequeñitos no se dan cuenta que pueden morir de inanición y por eso los adultos no somos tan crueles cuando les damos de comer a la fuerza. Bueno, es una maravilla. En mi caso personal, mi hija mayor, Irina, andaba por los 5 o 6 años y como casi todo guagua se negaba a toda costa a comer y bueno, uno le obligaba a cosas. Y en ese entorno recuerdo haberlo leído por primera vez al Papito Monstruo. Bueno, fue un impacto emocional tremendo y desde ahí se quedó fijado en mí. Y te consta que es uno de los textos tuyos que me fascinan. Probablemente el que más me gusta por ese tipo de Hay consideraciones. mucha gente que lo ama, pero hay mucha gente que lo odia. Las criaturas de la noche, Jorge, apareció por primera vez en el 85. Creo que circuló poco y mal. Quizá por eso fue un libro descuidado por la crítica local. A pesar de que según Raúl Serrano, sin duda es el que condensa lúcidamente la poética daviliana, nada más y nada menos. 20 años después, tuvo una segunda edición difundida más que nada en el mercado escolar. Y en 2016, Libreza decidió publicar una nueva edición, creo que muy cuidada, e incluirla en la colección Crónica de Sueños, que recoge muchas de las obras trascendentes de la literatura ecuatoriana contemporánea. Esta es la tercera edición, la primera en Libreza de las criaturas de la noche. Una de las razones que se consideraron para esta publicación fue el magnífico trabajo con el lenguaje, Jorge. Y de este aspecto quisiera obtener un comentario tuyo, del escritor, pero también del académico de la lengua. ¿Cómo ves el tratamiento del lenguaje, el trabajo de la escritura en la novísima literatura ecuatoriana, especialmente en la narrativa? Mira, yo soy muy respetuoso del trabajo de los jóvenes. Incluso un compañero de generación me decía, refiriéndose a mis viejos artículos en el diario Hoy, son buenos, decía, sino que el único problema es que te refieres mucho a la gente joven.
Yo creo en la gente joven, creo en el hacer, el quehacer y la realización de la gente joven, pero me molesta en ciertos casos el descuido con el lenguaje. Hay algunas personas, algunos autores, que hacen gala del descuido en el trabajo sobre el lenguaje. La literatura es un arte, y como arte que es también al mismo tiempo un oficio. Y se necesita elaborar mucho sobre las palabras para que éstas adquieran un sentido estético. Porque en la literatura, más allá de los sentidos sociales, intencionales, qué sé yo, de género, de número, etcétera, está lo estético. Hay que construir la obra y para construir la obra necesariamente tenemos que trabajar sobre el lenguaje. Es el único instrumento que tenemos. Si es que eres zapatero y te dan una pieza de cuero y te dicen haga un par de zapatos, sabe Dios lo que saldrá, ¿no? Pero si tú te has entrenado, van a salir unos bellos zapatos. Es mi forma metafórica de ver la relación entre el autor y la lengua. Eso es muy importante. Te digo, más allá de la academia, más allá de las cuestiones formales y todo lo demás, yo tuve muy buenos maestros en la Facultad de Filosofía porque estuve en esta Facultad de Cuenca en su época dorada, Efraín Jara, Alfonso Carrasco, eh, Alejandro Mendoza, en fin, una cantidad de gente que me enseñó de verdad para qué sirve la lengua. Además, para comunicarnos, obviamente, ¿no? Y a todas estas gentes, incluido un gran maestro de historia como Mario Jaramillo, por ejemplo, yo les debo esa cierta soltura con la que puedo manejar la lengua al escribir. Yo creo que eso es básico, Eduardo, es básico. Puedes encontrar un muy bello libro, muy mal escrito, y a mí por lo menos me causa resistencia. Por supuesto. A propósito del trabajo escritural, alguna vez le escuché al escritor español Juan José Millás decir que él, al construir un texto, al trabajar un texto, lo pensaba exactamente así, que él se consideraba más que un artista, una suerte de obrero de la palabra. ¿Qué te parece? Es medio duro, ¿no? Pero, por ejemplo, Iván Egues, cuando presentó mi libro de cuentos en una de las colecciones de la campaña de lectura, dijo que yo era un picapedrero de la palabra. Era duro, ¿no? Como oficio es el más duro de todos, pero a lo mejor yo le daba con el pico hasta pulir esa gema que es la palabra. Estoy de acuerdo con ella, realmente. Eh, bueno, aquí yo tenía previsto plantearte una última cuestión antes de la intervención de Vicente. Entiendo que Vicente no está conectado, pero bueno, Las criaturas de la noche, Jorge, está conformado por 19 cuentos distribuidos en 3 series. 7 que tiene que ver con los pecados capitales definidos por Tomás de Aquino, y los otros sobre pecados a veces peores que los capitales, y una serie final que cierra el libro con 3 cuentos muy cortos en el que destaco el desconcertante orden del día. No es primera vez que me escuchas decir cargado de humor negro y de fantasmas. Es Así el es. último con el que se cierra el cuento. Yo no sé qué sentirá el resto de lectores, pero a mí sí me provoca un tremendo desconcierto. Este cuento, Orden del Día, cortito, Jorge, Ujú. este cuento cortito, preconfigura, o mejor, anticipa textos que vendrán algún tiempo después por la temática y por la brevedad, como los que forman parte de cuentos breves y fantásticos, El arte de la brevedad y el más reciente Danza de fantasmas. Bueno, hay otro, Minimalia, que Ya hasta por... minimal, sí. Sí, sí. En realidad estos 3 cuentos son como ensayos que andaba buscando yo ya desde antes, desde Mundos del Camino. Hay cosas breves, cosas bastante breves. Eran ensayos, eran búsquedas. Y pues yo encontré una parte de mi camino en el cuento breve, evidentemente.
Y yo creo que no perdemos más allá de 2 minutos si les leo orden del día. ¿Qué te parece? Genial. Eh, Orden. Estuardo y Jorge, si desean, justamente podemos entrar en un periodo de preguntas, porque sí nos están entrando algunos saludos, Jorge. De Eh, acuerdo. Te los voy a mencionar, que es también una maravilla de la tecnología tener conexión con todo el país y con todo el mundo a la final. Entonces, si están de acuerdo, entrar en unos minutitos a una sesión de preguntas, Y empezamos las preguntas, ¿vale? ¿vale? Entonces te voy a mencionar. Primero tienes unos saludos muy calurosos de parte del señor Galo Guerrero Jiménez, Yo, de Loja. yo lo, Luego, Elma nos pregunta lo siguiente: buenas tardes, un gusto saludarles y compartir. ¿Cuál es la sugerencia de Jorge para enseñar vocabulario en el área rural? bueno, yo creo que hay que ir muy lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el indígena maneja generalmente, no diré otra lengua, sino otra mezcla de lenguas. Entonces, lo mejor es ir haciendo que ellos tomen conciencia de que esa palabra que están usando tiene otro origen, otra significación, otro uso que ellos le dan. Hay que ser pacientes, pero yo he conocido casos, porque fui largamente profesor en un colegio popular de Cuenca, he conocido casos de gente que empezó dudando mucho sobre esa lengua mezclada y acabó escribiendo muy bien, hasta literariamente. Así. Perfecto, muy bien, gracias, Jorge. Otra pregunta de parte del señor Galo Guerrero Jiménez. Estimado Jorge, ¿cuál es tu criterio en torno a la difusión de la literatura ecuatoriana? ¿Qué problemas editoriales has tenido tú? Y conste que te entrevista uno de los grandes difusores de la literatura, como lo es Estuardo Vallejo. Te saluda Galo Guerrero Jiménez. Bueno, Gracias, Gal. bueno, Galo, yo no he tenido problemas para publicar. He tenido mucha suerte desde mi primer libro, desde la nueva canción de Eurídice y Orfeo. La publicación se hizo sola. Luego, claro, he tenido que hacer gestiones, a Estuardo le consta presentar textos y cosas de esas. Y eso también con Edinun, que es en este momento mi mayor editor, con Don Bosco, en fin. Con todos he hecho pequeñas gestiones, pero no recuerdo nunca que ninguna librería, ninguna editorial me haya dicho, no, no queremos su libro. Hasta ahora, no. Efectivamente, puede ser que ocurra, no, pero hasta ahora, Dios mediante, no ha ocurrido. Lo que sí digo es que la difusión de la literatura ecuatoriana es pobre, bien, bien pobre. A nivel internacional casi no significamos nada. Y eso yo pienso que viene de más arriba, ¿no? Yo pienso que vienen de las áreas de cultura, de las áreas de educación. Pero ocurre muchas veces, no digo ahora, ocurre muchas veces que las mismas áreas de cultura y de educación que manejan a la educación a nivel nacional no le toman en cuenta a la literatura ecuatoriana y eso es grave, es grave. Los chicos leen cosas que no entienden porque vienen de quién sabe dónde y escritas por autores cuyos nombres son difíciles de pronunciar incluso. Yo no tengo nada en cuanto a que se lea el Quijote o que se lea Shakespeare, se lean cosas dosificadamente, pero centrar, digamos, la atención en obras extranjeras sí me parece extraño habiendo tanta y tan buena literatura nacional. Correcto, muchas gracias. Otra pregunta, Néstor Osorno. ¿Qué tan complejo, difícil y o placentero es escribir literatura fantástica? Criatura de la noche, estimado Jorge. Mira, yo encuentro una enorme satisfacción en la escritura de la literatura fantástica. Tanto es así que ese libro cuyo nombre no me acordaba, El libro de los sueños, es un libro totalmente de literatura fantástica. Y a la gente yo tengo que reconocer que le ha gustado mucho todo aquello que yo he hecho en el campo de la literatura fantástica. Como mi primer libro
sobre la temática que fue los cuentos breves y fantásticos. Es decir, a mí hay algo que me fascina y es pasar del realismo al sueño, del realismo a lo fantástico. Me encanta. Esta vez no tengo preguntas, pero sí saludos, que quisiera mencionar los nombres, justamente como lo mencionaba anteriormente, eso es la maravilla de la tecnología. Ana Lucía Carabajo te manda muchos saludos, un placer estar en el lanzamiento de este libro. Un saludo afectuoso a Jorge Dávila, mi amigo y maestro. También te saluda Carmen Álvarez Torres. Saludos con todo el afecto y la admiración para mi querido Jorge. Por fin tenemos también un saludo desde Italia. Un fuerte abrazo a Estuardo y Jorge desde Italia. Qué gusto poder escuchar tan bellas anécdotas y compartir este momento con ustedes. De parte de Sofía Vallejo. También felicitaciones de parte de Mercedes Torres. Y otra pregunta, antes de que se nos termine, si tenemos un poco de tiempo, ¿alguna manía a la hora de escribir o leer? De parte de María Kichimbo, perdón por la palabra, pero de parte de María. María, yo acabo de pasar una de las crisis existenciales más duras de mi vida. En estos meses yo no he leído absolutamente nada, no he escrito una palabra y pues realmente ni siquiera tengo ideas para aquello que se puede hacer. Yo no tengo ninguna manía al escribir, me siento y escribo. Yo no creo en aquello, en el mito de la página en blanco, en este caso sería la página del computador. No, simplemente escribo diariamente o nocheriegamente porque prefiero escribir de noche. Pero este tiempo ha sido un tiempo completamente estéril, durísimo. Jorge, yo creo que sí sería bueno que dentro de un minutito nos regalaras la lectura de orden del día para cerrar esta conversación. Antes solamente dos cuestioncitas. Esto de la virtualidad en este caso resulta fascinante porque permite establecer contacto, dialogar con gente que está en mucho lado. Por ejemplo, mi hijita monstruo, Sofía, que es otra gran lectora tuya y que entiendo nos está siguiendo. Una pregunta, Jorge. ¿Tus criaturas de la noche son en efecto eso, hechuras de la noche, son víctimas de la noche, son habitantes de la noche? Mira, hay un personaje de uno de los cuentos que se llama Nunca Amor. Dice, nosotros, los que no amamos como el resto, los que no creemos en la vida como el resto, los que somos diferentes, somos criaturas de la noche. Somos seres apartados de la luz, apartados del día. No sé si sea bueno como respuesta. Hermoso, hermoso, exactamente eso. Y ahora bueno, entonces creo que ahora sí podemos escuchar tu lectura de orden del día para ir cerrando esta maravillosa conversación. Orden del día. Por tratarse de convocatoria post-mortem, la sesión se realizará con el número de almas presentes. Los puntos a tratarse son los que siguen. 1. Sancionar a quienes por asistir a sesiones de espiritistas no han cumplido con su ración de ruidos y apariciones. 2. Recordar la obligación que tienen los difuntos de recoger sus pasos, tradicional costumbre que se está perdiendo. 3. Tomar una decisión enérgica en lo que respecta a quienes, habiendo salido a penar, no han vuelto. Y 4. Considerar algunas urgentes solicitudes de resurrección motivadas por el comportamiento excesivamente feliz de los deudos luego del óbito de los solicitantes. Bueno, quienes no han leído todavía Criaturas de la Noche,
y pueden imaginar por algo de lo que nos han escuchado que la mayor parte de cuentos tienen que ver con el pecado, con el cometimiento de pecado, con todo lo que entraña eso, por estas criaturas de la noche. De repente se van a encontrar en la última parte con estos 3 cuentos breves que tienen que ver con el amor, con los fantasmas, y después de una lectura fuerte, dura, van a terminar, como hicimos este momento, riéndonos de ese orden de día que tiene que ver con muertos, con resurrecciones, con fantasmas. Querido Jorge, muchísimas gracias. Tú sabes todo el afecto y admiración que se te tiene. Solamente quiero pedirte que te cuides mucho, que te cuides mucho, mucho, mucho. Te mando un abrazo, agradezco nuevamente, especialmente a quienes nos han acompañado en esta charla y por supuesto a Thierry, a Anita, a todo su equipo de Librería Española por habernos brindado la ocasión y claro, a la Feria del Libro de Guayaquil. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias a Libresa, Jorge y Librería Española. Hasta luego. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Qué pena, si yo mismo casi no... Gracias, Estuardo, de mi corazón. Un abrazote. Janita, te agradezco muchísimo a ti. Espero que haya salido hermoso. Bien. Hermoso, sí estuvo hermoso. Bueno, muchas gracias. Besitos, Chao, chao. Gracias, igual. Gracias, Thierry. Chao. Chao.